Gracias por estar con nosotros. Sigan ustedes con Grupo Fórmula. Bueno, pues se encuentra con nosotros en el estudio el quiropráctico Víctor Manuel Sañudo Díez, quien, bueno, pues viene por parte del Centro Quiropráctico Veracruz y nos va a hablar sobre un tema que realmente hace pues mucha mella en lo que son los ciudadanos, las hernias discales, su tratamiento y, bueno, pues el diagnóstico. Claro que sí, Jesús, un gusto estar aquí con ustedes y con el auditorio. Y sí, es un tema muy polémico, las hernias discales o las hernias de disco intervertebral. Por un lado, mucha gente, siento que cuando viene a vernos y les explicamos su problema, cuando les enseñamos sus radiografías y revisamos su historial, al final siempre me preguntan, pero no hay hernia, ¿verdad? Y suena un poco, me imagino, como cuando a un médico internista o un oncólogo, después de revisar unos análisis, le dicen, oiga, pero no hay tumor, ¿verdad? Pero no hay cáncer, ¿no? Como si fuera lo mismo, como si se pudiera equiparar una hernia de disco, una hernia discal y un tumor maligno, ¿no? Que no es para nada lo mismo. Estás hablando de dos procesos completamente diferentes de salud. Pero la manera que la población lo procesa es un poquito similar en algunos casos. Sí. Lo que ocurre aquí es que muchas veces cuando al paciente le dicen que tiene una hernia de disco, ya sea porque le hicieron un estudio especial como una resonancia magnética, le cae de sorpresa, ¿no? Y piensan que es algo que definitivamente va a tener que ser operado, van a tener que extirpar la hernia de disco con la esperanza de que mejore su calidad de vida y regrese la vida a como era antes. Y no se le explica muchas veces al paciente que no es así, que la realidad es que la hernia de disco es el final de un proceso, no es la causa, sino es un efecto de un proceso de deterioro en el funcionamiento normal de la columna vertebral. O sea, no viene primero la hernia y luego el deterioro del funcionamiento de la columna, es al revés. Tú tienes una columna que va perdiendo su funcionamiento por cosas que le van ocurriendo, por tu estilo de vida que es posiblemente tóxico, deficiente en el modo correcto para mantener la columna sana, y entonces ese deterioro se puede ir enfocando en un daño a nivel de los discos intervertebrales, que puede derivar en una hernia de disco y que empiece a manifestar ya síntomas muy fuertes a nivel, por ejemplo, de dolor de pierna, dolor de espalda baja. Pero la mayoría de la gente que desarrolla una hernia de discal lleva mucho tiempo enferma de la columna. Mucho tiempo, estamos hablando de años o décadas incluso. Entonces, los pacientes que nos vienen a ver que ya tienen diagnosticada una hernia de disco, vamos a decir lumbar, son pacientes de muchas veces 30, 35 años de edad. No son pacientes de 70. En la mayoría de los casos es gente joven, pero que ya lleva más o menos unos 10 o 15 años sometiendo su columna a mucha carga o a un estilo de vida muy sedentario o a un aumento de peso importante. Y eso a lo largo de mucho tiempo es lo que fue dañando la columna vertebral al grado que los discos se van enfermando, se van deteriorando, se van debilitando y entonces se forma la hernia de disco. Es un poquito parecido a cuando al dentista, pues tú vas porque te acabas de amanecer con un dolor intensísimo. El dentista te pide, a ver, abre la boca, vamos a revisarte. Ah, mira, tienes una carie. Vamos a hacer una radiografía para confirmar el grado de daño y te dicen, ¿sabes qué? Necesitas endodoncia. O ya perdiste la pieza, la tenemos que extraer. ¿No? Pero esa carie no empezó ese día. Esa carie quizás lleva, no lo sé. Pues no sé si años, no soy dentista, pero sí es algo que lleva mucho tiempo más de lo que lleva la manifestación de síntomas. Es lo mismo con la columna, ¿no? Muchas veces los pacientes amanecen con un dolor sordo en la espalda baja, pero que al caminar se les quita. A la media hora de levantarse en la mañana ya se sienten bien, ya llevan su vida normal, y así son todos los días, y piensan que simplemente pues es rigidez, una contractura, pero puede ser una señal de que tu columna está perdiendo flexibilidad. Y eso también puede estar incluyendo que tus discos intervertebrales se empiecen a enfermar. Entonces, lo que nosotros hacemos en el Centro Quiropráctico Veracruz es, bueno, en el estado que llegue el paciente, vamos a recibirlo, vamos a evaluar el estado actual de su columna vertebral con radiografías, con el historial completo, con la examinación que les hacemos, y determinamos en qué fase se encuentra ese paciente y cuál es el mejor modo
de ayudar a ese paciente a regresar a su mejor calidad de vida y a que su columna vertebral empiece otra vez a rehabilitarse, a fortalecerse y que le dure muchos años sana. Nos mencionaba usted unos aspectos muy importantes: sedentarismo, exceso de peso, pero también tiene mucho que ver el tren de vida de la persona. A veces estas situaciones se pueden dar por malos movimientos. Por supuesto, una mala higiene va a hacerte propenso a que las fibras de tu disco intervertebral se empiecen a dañar, ¿no? Entonces, mucha gente se agacha mal, se agacha sin flexionar las rodillas, se agachan torcidos, no de frente a lo que quieren levantar, y cuando tú haces eso, estás sometiendo a tu espalda baja a mucho más peso de lo que estás levantando, posiblemente el triple, se hace como una palanca. Es lo mismo que cuando una persona está viendo un celular y está con la cabeza flexionada hacia adelante, pues el peso que tu cabeza le ejerce al cuello se multiplica, ¿sí? Se hace una palanca. Por cada centímetro que esté desplazada tu cabeza hacia adelante, quizás estás cargando 2 kilos más. Entonces, eso es lo que va dañando poco a poco, sin darnos cuenta, nuestra columna vertebral. Es como esa humedad que va creciendo en el techo de una casa. O sea, no es de un día para otro que de repente se cae la pared. O sea, llevas quizás años ignorando el mantenimiento adecuado de la propiedad, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que hago es recibo al paciente como se encuentre, ¿no? Yo lo acepto del modo que venga el paciente para ayudarlo a mejorar su calidad de vida. La mayoría de los casos los podemos manejar sin problemas. Hay veces que están en un estado demasiado agudo y son pacientes que requieren irse más bien a una sala de urgencias. Desgraciadamente están en un estado que no es en ese momento buen candidato el paciente para el tratamiento quiropráctico. Pero en la mayoría de las veces sí los podemos ayudar. Nosotros no recetamos medicamentos, claro. Ayudamos a los pacientes a recuperar la movilidad de su columna a través de una serie de ajustes muy cuidadosos, que no son como los pacientes muchas veces se lo imaginan. No son movimientos bruscos, no son jalones fuertes, son movimientos muy suaves, muy cuidadosos, que tienen como objetivo ir descargando la presión que la columna ha ido acumulando. La columna es como un amortiguador que, pues, por la carga, por los impactos, por los golpes, se va como comprimiendo. Y eso va ocasionando que sea más fácil que se lastimen, por ejemplo, los nervios, las raíces nerviosas, que son lo que principalmente les generan dolor. Entonces, a través de ajustes muy cuidadosos, muy suaves, los pacientes van recuperando la movilidad, van dejando de depender de medicamentos para el dolor y empiezan poco a poco un proceso de rehabilitación que los lleva a buen puerto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los cuidados que deben de tener para evitar este tipo de situaciones? Bueno, en esta entrevista solamente podemos entrar a algún detalle, pero algo que puede hacer el auditorio que a partir de hoy les puede ayudar es simplemente pararse cada 20 minutos. Simplemente levantándote cada 20 minutos de tu asiento, vas a descargar la presión que está sufriendo tu espalda baja. Muy bien. ¿No? También trata de sentarte en sillas donde tengas buen apoyo, no te sientes mucho tiempo en sofás, en bancos sin apoyo, en sillas que no tengan buen soporte atrás. Si no alcanzas, ponte una almohada, un cojín, un soporte, pero no en cosas muy viejas, muy desvencijadas, ya muy bajitas. Trata de tener un apoyo, no necesariamente sentarte en algo duro, pero sí algo que sea fácil, que tu espalda encuentre apoyo, que si vas a viajar, por ejemplo, te pongas una almohadita, un cojín arribita de la zona del cinturón, para que se descargue un poquito la vibración de el coche o los baches, los topes, que no sea tu espalda baja y tu disco que se está empezando a lastimar el que absorba esos impactos. Muy bien, pues ¿alguna recomendación que usted quiera dar, quiropráctico? Que se acerquen a nosotros, con mucho gusto podemos orientarlos. Nos pueden buscar en el Centro Quiropráctico Veracruz, pueden buscarnos en Facebook como Centro Quiropráctico Veracruz o en YouTube igual como Centro Quiropráctico Veracruz, o que nos llamen, que nos marquen al 2299-329410, repito, 2299-329410, o al 2299-322242, repito, 2299-322242. Llevamos ya 28 años en el mismo sitio, en la calle de Esteban Morales número 207, esquina Avenida Jicotencatl, a 2 cuadras del malecón del puerto de Veracruz, y pues que se acerquen para que les podamos orientar y si determinamos que son buenos candidatos para el tratamiento que nosotros ofrecemos, por supuesto que los vamos a ayudar.
Bueno, pues hemos entablado conversación con el quiropráctico Víctor Manuel Sañudo Díez. Y bueno, pues la salud no tiene precio. Estas recomendaciones son muy valiosas, llévelas a cabo. Y sobre todo, si usted tiene ya un problema de salud, le recomendamos acudir pues con los expertos para evitar que cualquiera caiga en recomendaciones que puedan afectar su integridad física. Quiropráctico, muchísimas gracias por estar con Jesús, nosotros. un gusto, como siempre, estar una vez de nuevo con ustedes. Sigan ustedes con Grupo Fórmula. Nos saludamos más adelante.